pongan el siguiente: la respuesta de Dios al problema universal del hombre. La respuesta de Dios al problema universal del hombre. ¿Cuál es el problema universal del hombre? La Biblia apunta o señala un tema en específico, que es el tema del pecado. Pecado es errarle al blanco. Pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Desde que inicia la creación, todo Dios lo hace bueno. Inclusive al hombre Dios lo hizo bueno. Dios lo hizo perfecto para la alabanza de su gloria. Y hablando por medio del profeta Isaías, dice: los llamados de mi nombre, yo los creé, yo los hice, son míos. Y esta mañana me recordaba de las palabras de nuestro presidente, el hermano Dash, cuando hace referencia al logo de la Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna. Que lo primero que aparece es Iglesia de Dios. La iglesia dice que es de Dios, y Dios por medio de Isaías dice: son míos. Y cuando dice que va a fundar la iglesia a Pedro: de cierto te digo, tú eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. El pecado desde el inicio es un gran problema para el hombre. ¿Por qué es un problema? Porque en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, el profeta dice al pueblo: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios, y vuestro pecado ha producido que Dios esconda el rostro para no oír. El pecado del hombre separa a Dios. Al hombre lo que lo separa de Dios es el pecado, pero a Dios no hay quien lo separe de usted. Por eso cuando Cristo viene, no viene a reconciliar a Dios con los hombres. Dios no se apartó, viene a reconciliar al hombre con Dios. Fue el hombre el que se alejó, fue el hombre el que se fue. Cuando usted lee Génesis se da cuenta que cuando el hombre peca, el hombre se esconde, no busca a Dios. Es Dios quien viene a buscar al hombre. Es Dios quien viene y se hace responsable de lo que el hombre hizo. Es Dios quien viene y toma para sí el problema del hombre y presenta desde el inicio lo que los exégetas o teólogos llaman el protoevangelio, o el evangelio en sus comienzos. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, la simiente de ella y la simiente tuya. La simiente de la mujer es Cristo, todos lo sabemos. Ella le herirá el calcañar, mas la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Gloria a Dios. Desde ese momento Dios empieza a presentar una respuesta para el pecado del hombre, para el problema del hombre. ¿Y cuál es esa respuesta? El versículo 23 que hemos leído dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es universal, porque en el versículo 9 del capítulo 3 el apóstol Pablo dice en la parte B que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo el mundo está bajo pecado. Todo ser humano está bajo pecado. Todo aquel que es carne está bajo pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso todos necesitamos acercarnos a Dios con reverencia y con arrepentimiento de corazón. La respuesta de Dios para el hombre entonces es, versículo 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La respuesta para el problema del hombre es la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia es importante tocar tres temas. Número uno, la justificación. Número dos, la santificación. Y número tres, la glorificación. Pero, ¿qué cosa es la gracia de Dios? Poderoso Dios. Aleluya. Pudiéramos decir que la gracia de Dios es un don que no merecemos, y es correcto. Pudiéramos decir y poner muchos ejemplos de lo que es la gracia de Dios. Por ejemplo, podríamos decir que la gracia de Dios es que Dios mismo se hizo hombre y en su cuerpo pagó la deuda del pecado. Pudiéramos decir que Dios tomó nuestro lugar y puso al hombre en el lugar de Cristo, porque pone a Cristo en el lugar del hombre que le merece la muerte, y al hombre en el lugar de Cristo porque le da la vida. De manera que Él a nosotros nos da la vida y nosotros a Él le damos la muerte. ¿Es un problema o no es un problema? Dios hace inocente al culpable y al culpable lo ejecuta. Da la libertad al culpable, da la libertad al hombre. Cuando Dios le dice a Adán: si comes del árbol ciertamente morirás, la pregunta es: ¿por qué no se murió? Gloria a Dios. ¿Por qué no se murió?
Gloria a Dios, aleluya. Debemos de entender que nuestro Dios es un Dios justo y que es un Dios misericordioso. Así es. Poderoso. Gloria a Jesús. Si el hombre hubiera muerto, posiblemente el enemigo pudiera acusar a Dios, pero tú eres un Dios misericordioso y eliminaste al hombre. ¿Sabe que Dios pudo haberlo hecho? Eres Dios y poder haber creado otros, pero no lo hizo. Le dijo, vas a morir, y el hombre no murió. La misericordia de Dios. Pero si Dios hubiera dejado así nomás, como que nada hubiera pasado, ¿dónde está la justicia de Dios? Dice la Biblia que Dios le hizo túnicas de pieles para el hombre, de manera que hubo la primera muerte física en ese mismo día. Dios ahí estaba practicando la misericordia y la justicia. El hombre no murió por la misericordia y fue muerto un animal ese día por la justicia de Dios. Ese animal que representa, era inocente, representa aquello que hace 2000 años pasó a la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, cuando Cristo fue a la cruz y aplastó la cabeza de la serpiente. Gloria al Señor. Entonces la respuesta para el problema del hombre de Dios es la gracia de Dios. Pero dejando un poco los conceptos y las ideas de lo que es la gracia de Dios, pudiéramos ir a ver la gracia de Dios en acción. Una cosa es hablar, otra cosa es presentar con pruebas. Jesucristo, hay un capítulo de la Biblia que a mí me encanta bastante y me gusta, y es el capítulo 15 de Lucas. Le voy a pedir que lo busque. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15. En el libro de Lucas capítulo 15 se presenta una parábola con 3 historias. La primera es la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Es una parábola con 3 historias. Curiosamente, en las 3 se hace fiesta. Las 3 se pierden. La oveja se pierde, no sabe el camino, se va y se aleja, pero el pastor va y la busca. La moneda se pierde, la dracma de plata se pierde y no sabe que está perdida porque está dentro de la casa. De manera que la mujer enciende la luz, barre entre la basura de la casa y busca con diligencia. Hace 3 cosas. Y número 3, el hijo pródigo que se va. Pero fíjense en algo, que a la oveja la buscan, le encuentran y la traen. A la moneda la buscan, le encuentran y la traen. Pero al hijo nadie lo buscó, porque nadie lo corrió de casa. Casi siempre pensamos que nos van a chinear lo que nosotros hagamos, que nos van a alcahuetear, por si entiende la palabra bien salvadoreña, lo que nosotros hagamos. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Quiero tomar la última parábola, la parábola del hijo pródigo, para ver en acción la gracia de Dios. Hasta dónde Dios es capaz de llegar por amor a usted. El problema que usted y yo tenemos se llama pecado. Pero a ese problema Dios ha dado una solución, ha dado una respuesta, y es su gracia bendita. Dicen los conocedores que de todas las palabras que podemos atribuirlo a la acción que nosotros conocemos como gracia, ni aún con 200 palabras, dicen ellos, se puede describir lo que realmente es la gracia de Dios, porque es algo que no es descriptible, no se puede explicar con palabras. Es algo tan grande, algo tan maravilloso, como es que el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que hizo el vasto universo, se sacrificó por usted y por mí. Eso no cabe en la mente del hombre, porque la mente del hombre es tan finita. Pero gloria sean dadas a Dios, porque usted ha reconocido que usted pertenece a Él. Vamos a leer a la Señor, si se va a dar todo su corazón. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Ahí tiene como título la parábola del hijo pródigo. Realmente su nombre no debería de ser ese, porque cuando Jesús habla esta parábola, ¿de quién habla? Usted me dirá, del hijo. Jesús no habla de los berrinches de un muchacho rebelde en la parábola. Habla, gracias hermano, de la acción del Padre. La parábola posiblemente pudo llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque cuando hablamos de la gracia no podemos hablar de pecado, sino de Dios, porque es Dios quien salva al pecador. De manera que la parábola va a presentar al Padre, no al Hijo.
Y si usted lee, aparece mucho más veces la palabra padre que la palabra hijo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, ¿quién dijo? El menor, el más muchacho. Dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. A los 2. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta ahí vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola es una comparación. La palabra parábola quiere decir comparación. Jesús usó muchas veces las parábolas para enseñar. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. Por ejemplo, Jesús usó parábolas porque en su tiempo se enseñaba en parábolas. Los maestros enseñaban en parábolas. Jesús usó parábolas porque la gente que era su público entendía claramente lo que Jesús les quería decir. Y Jesús les hablaba de acuerdo a lo que ellos vivían. Enseñaba enseñanzas profundas del reino de los cielos en acciones del diario vivir. Entre ellas la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, del pecador. Cuando esta gente iba a hacer eso, se acordaba de la enseñanza del maestro. Jesús habló en parábolas porque en un tribunal a nadie se le juzga por una parábola, ni tan siquiera se le puede juzgar o condenar. Estas y otras cosas llevaron al Señor a hablar en parábola, y está delante de fariseos cuando les dice esta parábola. Hay algunas personas que dicen que el hijo mayor representa a los judíos y el hijo menor representa a los gentiles. Otros dicen que posiblemente en las iglesias hayan representantes del hijo mayor y haya también representantes del hijo menor. Que los hijos mayores no están dejando entrar a los hijos menores a la casa de Dios. Y el hijo mayor se enoja cuando el hijo menor volvió. El hijo menor pidió su herencia y se fue. ¿Pero por qué se fue? ¿El papá le pegaba? No. ¿Era malo el papá? Tampoco. ¿Lo castigaba? ¿Qué razón tuvo para irse? ¿Se ha dado cuenta que no hay razón para irse de Dios? Y si usted se va de Dios, déjeme decirle con el amor que le tengo que usted no conoce a Dios. Porque si usted conoce a Dios y se va de Dios, le está diciendo hay algo mejor que tú. Y no hay nada mejor que Dios. No hay nada mejor que Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El hijo pródigo no tuvo ni una razón por la cual irse, pero se fue. Se fue. El papá pudo hacer 3 cosas que no las hizo. El papá pudo negarle la salida al hijo, era su padre y era el más muchacho. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Pudo negarle darle los bienes, pudo hacerlo, pero no lo hizo, porque él ni se había muerto cuando el hijo estaba pidiendo la herencia. Y número 3, el padre pudo cerrar la puerta para que su hijo no regresara. Pudo hacerlo, pero no lo hizo, porque cuando el hijo le pide la herencia, el padre no discutió. ¿Quieres la herencia? Sí la quiero. Aquí está. El hijo se va a malgastarla, a vivir, dice la Biblia, perdidamente. El padre no discutió. Nuestros padres pueden rogarnos a nosotros, no te vayas, porque nos aman. Pero sabe que Dios o el padre de la parábola no va a tener al hijo en casa obligadamente o en contra de su voluntad. Dios no lo tiene aquí en contra de su propia voluntad. Si usted está aquí porque usted quiso estar aquí, Dios no lo obligó y lo trajo. Hay un estudio que tenemos los miércoles allá en la iglesia que es de los grupos familiares, y el miércoles pasado tocaba un tema maravilloso, el tema del legalismo. La palabra legalismo, y no me voy a salir del tema, solo voy a explicar algo. La palabra legalismo no aparece en la Biblia, pero es una definición que los cristianos evangélicos le han dado para definir o para describir enseñanzas o doctrinas basadas en reglamentos de hombres que quieren acomodar a la Biblia o a la iglesia. Pero en esa enseñanza se nos dice que cuando nosotros practicamos o se nos enseña legalismo, ocurren 2 cosas. Primero es que se nos enseña a hacer cosas que no son bíblicas y piensan que si no las hacemos nos perdemos. Segundo es que nos quita la libertad que tenemos en Cristo. Y ese es el punto al que quería llegar.
Cuando usted viene obligadamente a la iglesia, usted no tiene libertad. Aleluya. Dios no quiere que estemos aquí en contra de nuestra voluntad. Si vamos a estar aquí es por amor, no porque usted tiene miedo a perderse. Lo primero que el legalismo nos roba es la libertad que tenemos en Cristo. Y usted no viene a la iglesia porque si no viene se va a perder. No, viene a la iglesia porque ama a Dios. Una cosa es servir a Dios por lo que Él va a hacer, y otra cosa es servirlo por gratitud y agradecimiento por lo que Él ya hizo. Así que estamos aquí por amor a Dios, por amor a Él. El padre por ningún motivo iba a tener al hijo obligado en casa. Pues quería irse, porque se fuera. Si usted quiere irse, váyase. Lo único que va a pasar es que se va a perder, y si se pierde no pasa nada. Mucha gente se va a perder también. La decisión es suya, se va o se queda. Mucha gente se está yendo. ¿Y por qué se va? Aleluya. No respondo, piense. El hijo se va a malgastarlo todo, y cuando se da cuenta que todo se le ha terminado, decide volver a casa. Aún nuestros amigos son una trampa. Porque mientras tenía dinero, todo se le juntaba. Una vez se le terminó, hasta las mujeres que tenía se le fueron. Es que nuestra amistad con Dios no es en base a dinero. Con nuestros amigos posiblemente. Amistad significa arte de tener personas y aceptarlas tal y como son. No por lo que tienen, sino por cómo son. Y los amigos de este caballero se fueron. La gente que le veía las puertas se fueron. El muchacho llevaba tanto dinero que no se daba cuenta que mientras más se alejaba de su padre con todo lo que tenía, más se acercaba a su destrucción. Nosotros lo tenemos todos en Cristo. Y si se quiere ir, váyase, que le va a durar poco tiempo. O se pierde o vuelve. Pero ¿dónde está la gracia de Dios aquí? El hijo dice en el versículo 20, y levantándose, versículo 17, leamos más atrás, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo, cuando despierta en sí, o de su locura, de su borrachera podríamos decir, dice: yo me voy a preparar con un discurso y voy a ir donde mi papá. Mi papá me tiene que atender. Mi papá, yo lo conozco, él es bueno, y él me tiene que atender. Yo le voy a explicar las razones. Yo le voy a decir: acepto que he pecado, acepto que te fallé. Pero cuando llega donde su padre y le dice el discurso, el papá ni le presta atención. Los discursos no valen, a Dios le interesa su corazón. Lo importante es que el hijo volvió. Lo importante no fue lo que trajo diciendo, lo importante no eran las razones por las que se fue. La razón que el padre salió y lo abrazó es porque el hijo volvió. La gracia de Dios es tan grande que está con los brazos abiertos esperando que la gente vuelva. Y que el que se fue regrese. Y si no regresa, se va a terminar cuidando cerdos. El hijo pródigo en eso estaba. Y aún le daban ganas de comerse la comida de los cerdos. Venía escuchando un mensaje que maduraba bastante lo que quiero decir. Y decía el predicador que mientras más nos alejamos de Dios, más cerdos nos hace el diablo. Porque el hombre sin Dios no tiene vida. La vida sin Dios no es vida. Y la muerte con Dios es vida. Porque él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Con Cristo tenemos la vida, hermanos. ¿Por qué nos vamos a ir? Hay bastantes jóvenes que están: me voy o no me voy, me quedo o no me quedo, porque piensan que la ley de Dios es algo que les obliga, que no les da la libertad para irse. La ley de Dios vino como una bendición para guardarnos, para ser diferente a los demás. La gracia de Dios es tan amplia, es tan grande, que usted no lo tiene por obligación, y es como una respuesta para nuestro problema. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando
uno comete pecado, y hay líderes que le ayudan al resto. Cuando uno comete pecado, y usted va a ser bien sincero con usted mismo, ¿verdad que es más fuerte el dolor que siente después que cometió el pecado que el mismo placer que sintió cuando lo cometió? Y verdad que mientras más lo practica, más lo quiere seguir practicando y menos le va doliendo haberlo hecho. Pero ¿qué puede romper todo eso? Hay un versículo de la Biblia que dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecado Dios no puede perdonar? La acción está en volver. El Hijo se despertó y volvió. Pecó, sí pecó, como nosotros pecamos también, como los líderes pecan también. Pero la acción del Hijo valió porque volvió. A eso se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la mente, cambiar los patrones mentales, cambiar de dirección y volverse de nuestras acciones a Dios. El hijo pródigo volvió y regresó donde su padre. Y ahora el padre no escucha el discurso, sino que dice: ustedes, los sirvientes, vístanlo de nuevo. Él volvió feo, volvió con el pelo largo posiblemente, volvió con las ropas rotas, volvió sucio, delgado, volvió, tal vez ni parecía a su hijo, pero el padre lo conocía. Y ahora el padre manda que lo vistan de nuevo. La gracia de Dios, Dios no rechaza a nadie. La gracia de Dios es para todos. Por eso el versículo que leíamos de Romanos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El problema es que los judíos tenían una mentalidad de Cristo bastante rara, porque ellos, teniendo la ley, no la compartieron con las demás naciones, de verdad, sino que se encerraron y al contrario odiaban a los gentiles. Los trataban de cerdos, los trataban de perros, los trataban de otras cosas más feas. Y el problema nuestro es que también nos estamos encerrando, cuando la gracia de Dios es para todos, para el que se queda como para el que se va y quiere volver. En la parábola del sembrador, la semilla cayó en los 4 terrenos. El problema es del terreno, si produce o no produce. El mensaje va, el problema es su corazón. Es su corazón. Me acordaba cuando venía, y venía un poco pensando en eso, que el murciélago, no sé cuántos conocen el murciélago. El murciélago, ¿cómo duerme? Cabeza abajo. Cuando él abre sus ojos, ¿qué pensará? El mundo está al revés. No, el que está al revés es él. Amén. Y posiblemente así hayamos muchos con pensamientos, con ideas, con ruidos en nuestra mente que no nos dejan ser libres en Cristo. Y estamos como de una forma equivocada y no adoramos a Dios o no servimos a Dios por amor y hacemos las cosas equivocadas. Aleluya. La gracia de Dios es para las hermanas, es para los hermanos, para los adultos, para los jóvenes, para los niños, es para todos. Para ir terminando, sigamos leyendo y terminamos la parábola y termino el mensaje. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote obedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué se enojó el hijo? ¿Amaba al hermano? ¿Sabe por qué se enojó? Porque sabía que el hermano menor se había ido a gastar la herencia que le tocaba a él, y ahora viene para apoderarse también de la herencia del mismo.
Aleluya. Padre, le dice, nunca me has dado ni un becerro para matarlo y gozarme con mis amigos. Y el padre le dice, tú has estado conmigo, tú lo tienes todo. Era necesario hacer fiesta por este que era perdido. Y en las tres parábolas de la oveja, del mujer y del hijo perdido, al final siempre hay una fiesta. Y en la segunda parábola dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A eso se le llama gracia de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es gracia de Dios? Dijimos, la respuesta que Dios ha dado al problema de la humanidad, que es el pecado. La persona puede caer muy baja en el pecado, pero siempre hay esperanza de que se pueda levantar. Siempre Dios está esperando que la persona vuelva a Él. Yo no sé si en esta hora hay alguien que por alguna razón que a nadie le interesa saber se ha ido, pero puede regresar. Porque Dios es un Dios. Hay veces que nos podemos imaginar a Dios como un viejito enojado con un azote, listo para pegarte. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos podemos ir, sí, vas a sufrir. ¿Por qué no te quedas y gozas de la libertad en Cristo? Yo quiero felicitar a los jóvenes porque están acá y les bendigo en el nombre del Señor, porque nosotros estamos allá, ustedes están aquí, todos estamos juntos en el Señor, peleando la buena batalla, orando unos por los otros. Fuera bueno que ustedes oraran por nosotros y nosotros orar por ustedes, porque la vida del joven, me imagino, como yo soy joven, que es una de las más difíciles. Tal vez cuando sea adulto diré, la adulta es la más difícil. Pero si hay algo que siempre tendré presente en mi vida, es que así como la persona se va y regresa y Dios abre sus brazos para recibirla, Dios siempre abrirá los brazos para recibir a todos cuantos quieran venir. Nosotros tenemos familiares nuestros que no son salvos. También para ellos es la gracia de Dios. No se la ocultemos, presentémosela también a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestros hechos. El hijo mayor se enojó, usted no se enoje. Si usted ve orando a alguien de su familia que no es cristiano, a veces que nos enojamos, ya está orando y no es cristiano, alégrese porque él ora, porque él tiene una alabanza. No le ocultemos la gracia de Dios a la gente, al contrario, presentémosela como el acto de salvación de Dios para la humanidad. La justificación fue en la cruz, la santificación es la que vivimos, que el Espíritu Santo nos lleva a ella, y Cristo oró, santifícalos en tu verdad, la glorificación cuando Él venga en gloria.